Martes 30 de julio de 2024, jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Matutina. Hoy vamos a analizar un episodio interesantísimo que ocurrió en Bogotá en febrero de 1968, cuando el país político, como lo llamaba Jorge Eliezer Gaitán, andaba inmerso en la preparación de los comicios electorales que llamaban de Mitaca, con el fin de escoger candidatos a consejos y alcaldías y sobre todo buscando entre liberales y conservadores la continuidad en el poder y evitar que la ANAPO y que el señor López Miquelsen con el MRL obtuvieran espacios en esos escenarios políticos. Era la época en que un candidato podía ser senador y al mismo tiempo concejal de 500 municipios. Y eso pasaba aquí, era una forma colonial de hacer política, pero era la realidad. Entonces, con mayor razón, que X persona encabezaba una lista en el consejo y nunca iba, pues ni siquiera sabía dónde quedaba el municipio, pero encabezaba esa lista. Y como era un dirigente nacional, los campesinos votaban por él, porque los caciques les decían que votaran por esa lista. Entonces, estábamos en esa situación cuando se produjo una interesante operación en Bogotá por parte de la Brigada de Institutos Militares contra una célula terrorista que resultó ser del ELN en un contubernio que tenía con el EPL. Tema bastante llamativo y rico en datos. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la situación política y de crecimiento geoestratégico del ELN en Colombia a comienzos de 1968? Pues el ELN apareció en el escenario terrorista colombiano en el año 65, pero ya se sabía desde el 62-63 que en Cuba habían estado unos miembros del ELN, unos jóvenes que han integrado lo que ellos llamaron la Brigada Internacionalista José Antonio Galán. Ahí estuvieron los hermanos Vázquez Castaño, Jaime Medina Morón y otros delincuentes que viajaron a que el régimen narcoterrorista de Cuba los entrenara como delincuentes para venir a destruir a Colombia. Y se asentaron en la serranía de los Cobardes, en los límites entre San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí. Entonces, para el año 68 ya llevaban 3 años de existencia criminal, ya habían desarrollado una serie de actividades internas y externas. Vimos que Fabio Vázquez había presidido a comienzos del 68 un, una reunión de terroristas de varios países en la cual hubo panameños, peruanos, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos y vietnamitas. Y el plan estratégico pues implicaba el crecimiento de las células del ELN en distintas partes de manera paralela con una fuerte base urbana. A diferencia de las FARC, la base de las FARC era el Partido Comunista y la Juventud Comunista y todos iban al monte y uno que otro se quedaba en la ciudad. En cambio el ELN desarrollaba paralelamente células urbanas y rurales. Todo dirigido por la ideología y por la línea de pensamiento de la narcodictadura cubana. De igual manera, el ELN estaba ya en ese proceso que ha sido la historia de todas las guerrillas, no solo en Colombia, sino en el mundo, que una vez aparecen, tienen que comenzar a supervivir porque las fuerzas del orden les dan golpes contundentes y tienen que inventarse y reinventarse el reclutamiento y generar una narrativa, un discurso de autovictimización con el fin de ganar adeptos, y quienes asumen la tarea pues deben demostrar una convicción total para que nuevos miembros lo sigan. De lo contrario, se acaba cualquier guerrilla, como pasó especialmente con el ADO y con el PRT en Colombia. El secuestro había como
tomado forma, como lo hemos venido analizando aquí, sobre todo en la zona del Quindío y el Valle. Antioquia también había habido secuestros, Cundinamarca y Santander, pero los más visibles eran en Quindío y Valle, y lo habían practicado esas bandas tripartidistas que se fueron mutando progresivamente hacia las comunistas. Y el año 68, pues todavía estamos en ese proceso de esos remanentes. Entonces el ELN asume como una de sus banderas de acción criminal secuestrar y extorsionar, porque a partir de ahí pues obtienen recursos permanentes para seguir reclutando y motivando la acción criminal contra el Estado colombiano, comprando las armas, las municiones, los explosivos, etcétera. Ahí ocurre en esa etapa un periodo de alianzas que también lo hemos analizado en otros episodios, especialmente con el EPL en Urabá, pero también veíamos hace más o menos unas 4 o 5 semanas un hecho que ocurrió en el Quindío, perdón, en el Valle, muy cerca del antiguo Caldas, o muy cerca de la ciudad de Pereira, en Cartago, y fue una emboscada que llamó la emboscada de la Colorada o las Coloradas, donde murieron varios soldados y luego en la respuesta militar cayeron varios terroristas y fue una operación que duró varios días. Y en medio de las capturas y de los documentos incautados y de los testimonios de bandidos que se desmovilizaron, quedó claro que el ELN estaba tratando de abrir zona también en el Quindío, habida cuenta que los Vázquez Castaño eran originarios de esa zona y entre tanto en el Quindío eran originarios de la zona Timochenko y Tiro Fijo. Entonces, desafortunadamente, esa zona, además de haber dado mucho bandido de los tripartidistas, nos dio a esos bandidos comunistas que hicieron tanto daño al país durante varias décadas. Y el ELN andaba en esa unidad, buscando esa unidad. Los que no encontraban entre sí ninguna unidad del EPL y las FARC, que mucho tiempo se mataron, y solo al final, cuando el EPL se entregó, algunos de esos terroristas que no se entregaron terminaron unidos a las FARC, asesinando a sus propios compañeros antiguos. Entonces, todas esas alianzas se inician desde esa época y en eso andaba el ELN en ese momento. También el ELN había reclutado a varios bandoleros tripartidistas, especialmente liberales, de la zona del Magdalena Medio y el sur de Bolívar, y buscaba reclutar a unos que quedaban en Santander, Boyacá, inclusive en Bichada, como ya lo explicamos alguna vez. Buscaron a las remanentes de las guerrillas liberales de Aljure y de eh, Guadalupe Salcedo e integraron algunos de esos a las guerrillas. Eh, pero en ese momento se presentó la primera disidencia del ELN, que la analizamos también aquí cuando vemos la historia de ese delincuente, de Ricardo Lara Parada, quien desde el principio entró en serias contradicciones por la mentalidad bandoleril, criminal y sanguinaria de Fabio Vázquez Castaño, y se abrió formando un grupo que llamó el Camilo Torres. Y se mataron, se persiguieron, a uno fueron capturados y le hicieron consejo de guerra. Y cuando Lara Parada después le dieron cabida, fue capturado por el ejército. Recordemos que le inventaron en el ELN que él se había entregado al ejército para que, y fue a la Armada Nacional, entre otras cosas, no fue al ejército. Eh, Se había entregado ahora para traicionar la revolución y lo asesinaron aquí en Colombia, en una calle en Barranca Bermeja, cuando ya estaba llegando a la casa y encabezaba un grupo que se llamaba Movimiento Amplio al Socialismo, que tenía nexos con los comunistas que hoy desgobiernan a Venezuela. El ELN también en el 68 estaba incrementando el reclutamiento en ciudades, pero especialmente en los centros universitarios, en los sindicatos obreros y en las comunidades eclesiales de base, ya que fue la época en que la Iglesia Católica tuvo esa fuerte decisión y la visita de Pablo VI a Colombia, y cuando se cantaba desde los ámbitos estudiantiles que ¿por qué no unirnos si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Eh, ya el ELN tenía una zona determinada, como lo hemos venido
definiendo que era el sur de Bolívar, el- la serranía de San Lucas y la proyección hacia el Catatumbo con visión a Venezuela. Ese fue desde el principio. Entonces, si se mira el mapa y se analiza el epicentro geopolítico y estratégico de ese plan de desarrollo, pues era la ciudad de Barranca, ya que allí había el hervidero petrolero, puerto fluvial sobre el principal río de Colombia y mucha conflictividad social debido a las masas de personas que llegaban de otras partes buscando o fortuna o como mínimo un empleo en el sector petrolero. Y el ELN pues ya había infiltrado desde tiempo atrás el sindicato de petrolero y la universidad que producía los ingenieros petroleros que salían luego a trabajar a la planta, a las plantas y al sistema de hidrocarburos en Colombia. Entonces era toda una visión estratégica que estaban desarrollando y que aún la conservan pese a los golpes sufridos. También hubo una inserción masiva de curas nacionales e internacionales en el ELN, fue cuando apareció el cura Pérez con unos sacerdotes obreros que iniciaron a hacer trabajo en los chircales de Bogotá. Para los que no, para quienes nos escuchan y no saben qué era un chircal, son las fábricas de ladrillo que existen desde la época de la colonia, donde personas trabajaban sin ninguna prestación social y sin ninguna consideración, y sobre todo niños, 14, 15 horas al día, al sol, al agua y fuera de eso después a calores muy grandes de los hornos donde se cocinaban los ladrillos. Eso todavía existe, pero ya hay unos controles diferentes. Y el cura Pérez vino a Bogotá y se fue al sur de la ciudad donde existían esos chircales y ahí estuvo trabajando como voluntario y desde luego haciendo trabajo y proselitismo para reclutar jóvenes para la subversión. Entonces, en eso andaba el ELN, es una situación bien particular que tampoco se menciona en lo que escribe el señor de Rux. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué sucedía en el occidente de Cundinamarca con la nueva versión del bandolerismo tripartidista mientras el ELN crecía en algunas ciudades y sus cuadrillas rurales se asentaban en el Magdalena Medio? Pues que el MRL del señor López Miquelsen había tomado fuerza en varias regiones, especialmente por mucho liberal que se consideraba gaitanista o contrario a las ideas de la línea Turbay o de la línea Llera Restrepo dentro del Partido Liberal. Pero el Partido Comunista ya lo hemos analizado aquí varias veces. Dentro de su plan estratégico había determinado que el Magdalena Medio, santanderiano, cundinamarqués, boyacense y antioqueño y nororiente del Tolima tenía que ser controlado por unas guerrillas de las cuales el cuarto frente o la cuarta cuadrilla sería el epicentro, el núcleo cancerígeno que se regaría por toda la región como en efecto lo hizo. Es una de las cuadrillas que se puede considerar gestoras de la multiplicación de los frentes de las FARC. Entonces llegaron a Jacopí. Aquí estuvo también el coronel Matamoros Rodríguez explicándonos cuando a él, cuando las tropas de la Escuela de Caballería unos años después las emboscaron, cómo funcionaba esa organización clandestina. Y un corregimiento de nombre Patevaca, así el nombre campesino Patevaca, era como el centro. Y una familia de apellido Marroquín Brausín, eran bandidos todos, desde el papá hasta los nietos, todos. Y todos terminaron en las FARC y todos llegaron a ser eh, sujetos importantes dentro de la organización. Los cuadernos que se le incautaron en la Brigada Móvil en el año 94 al Mono Jojoy, ahí aparecían todos los Marroquín Brausín como miembros de su seguridad personal. Y para ser miembros de la seguridad personal del Mono Jojoy, pues tenían que ser los delincuentes de la peor laya. Esa familia se encargó de meter el cáncer comunista allá en la región de Jacopí.
Entonces, en 1968, para el mes de febrero, varios estamentos nacionales se manifestaron al respecto y dijeron que, escudados con la chapa de MRL, estos delincuentes no solamente estaban reclutando gente para llevarla a los campamentos de las FARC en el Pato y el Guayabero a que los entrenaran, sino que también estaban asesinando campesinos, organizando la población en células de apoyo y estructurando todo un proceso revolucionario desde Jacopí hacia el resto del Magdalena Medio. Y todo esto con una gran difusión del pasquín voz del Partido Comunista, y con infiltración dentro de los centros educativos y organizaciones campesinas o ligas campesinas agrarias, ya con visión a apoyo a los grupos terroristas. Entonces se fueron extendiendo y ya hemos visto que hubo acciones en Morcasia Caldas, que hubo acciones en Puerto Boyacá, que después se convirtió en un hervidero de combates, Puerto Berrío, y llegaron al sur de Santander, a la zona de Lopón, donde el Partido Comunista también había hecho ya un trabajo largo. Y a la final vemos que todas esas cuadrillas que aparecieron en los años 80 y 90 tuvieron un germen en esa extensión comunista. Eso estaba pasando en 1968 en Jacopí, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo reportaron los medios de comunicación el hallazgo de un plan terrorista del EPL en el Alto Sinú para atacar de manera sorpresiva, además de forma conjunta con terroristas del ELN, varias unidades militares y policiales en dicha zona referida al inicio de esta pregunta, o sea, el Alto Sinú? Pues mi coronel, es que resulta que el batallón de inteligencia que estaba recién creado, el Charlie Solano, hizo una infiltración muy importante dentro de las células del Partido Comunista Marxista-Leninista del EPL. Y un suboficial que todavía vive, muy astuto, natural del Líbano, Tolima, se infiltró en esa organización y consiguió un empleo como agente distribuidor de los vehículos que llevaban las bebidas de Postobón a todos esos caseríos de la región del Alto Sinú. Y allí se fue haciendo amigo de todos esos delincuentes. Y entonces, en una de las visitas, se enteró que iban a asaltar una, uno de los campamentos de las empresas que estaban construyendo la hidroeléctrica. Y se enteró de todo el proceso y pasó la información. Entonces, cuando los bandidos eh, hicieron el ataque, pues fueron sorprendidos por el ejército. Y aunque alcanzaron a robarse algunas cosas, se les encontraron una cantidad de documentos. Y en uno de los documentos que se les halló, uno de los bandidos muertos, entre el Morral, eh, se encontró el plan con el cual pretendían causar una matazón de soldados y policías de una manera muy audaz. En uno de esos caseríos había una base de policía y a 10 minutos había una base del ejército, 10 minutos a pie, o sea, era muy cerca. Entonces, ¿cuál era el plan de los bandidos? Atacar la policía y desde luego el ejército reaccionaría rápido a venir a apoyar a la policía. Entre tanto, otro grupo atacaba la base y cuando los soldados que se devolvieran a apoyar la base regresaran, les propinaban una emboscada con explosivos en la vía. Así estaba montado el plan, pero en ese golpe que se le dio en el ataque a la hidroeléctrica, se decomisó el plan, murió el bandido y eso produjo información para realizar otras operaciones en el resto del país. O sea, se va formando una situación secuencial. Adelante, coronel. Mi coronel, ¿por qué se informó inicialmente que en Bogotá habían sido capturados 4 terroristas del EPL y no del ELN?
Porque con base en la información que se encontró en el golpe que se le dio a los bandidos que iban a cometer ese acto criminal, se determinó la dirección y el teléfono de unos enlaces de Bogotá. Entonces rápidamente se interceptaron teléfonos, se interceptaron líneas y fueron capturados aquí en el sur de Bogotá al día siguiente cuatro delincuentes que con un poco de propaganda del ELN y del EPL, que ya entendemos por qué tenían propaganda mixta, ya que se sobreentiende que andaban en tratos, en conversaciones para unir los dos grupos, en esa búsqueda de alianzas. Y estando en esa actividad criminal, pues estos que estaban en Bogotá eran los encargados de elaborarle la propaganda, de redactar bien los mensajes y de enviarla a diferentes regiones del país y también de extorsionar personas aquí en Bogotá para finanzas del grupo. Entonces, por esa razón, se publicó inclusive inicialmente el titular que han sido capturados cuatro terroristas del EPL, pero después las informaciones demostraron que era lo que ocurría. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿quién aclaró a la opinión pública que los capturados eran terroristas del ELN y no del EPL? Pues ese fue uno de los trabajos interesantes de la inteligencia militar. En ese tiempo lo llamaban el E2, porque el batallón Charri Solano, que había hecho el trabajo de infiltración, dependía directamente del Departamento de Inteligencia, sección de inteligencia del Comando del Ejército. Y prácticamente todos estos interrogatorios y todas estas entrevistas a los bandidos en esa época las realizaban unos miembros, oficiales, suboficiales y agentes especializados de inteligencia que trabajaban en el Comando del Ejército y tenían una coordinación alta y directa con el DAS. Entonces, estos bandidos que han sido capturados de la célula terrorista urbana en el barrio Eduardo Santos de Bogotá, pues fueron llevados a la sala de interrogatorios en Puente Aranda y allí se les averiguó por separado cada uno su versión hasta que, como se dice coloquialmente en términos de inteligencia militar, se reventaron, se estallaron y se determinó exactamente qué era lo que pasaba. Era que el EPL y se hacía llamar Ejército Agrario también en la región del Sinú, que como lo hemos explicado largamente tenía una visión geoestratégica de controlar todo el noroccidente de Colombia, la producción bananera, la agrícola, la ganadera y la de ferroníquel que se estaba desarrollando también en la zona y las hidroeléctricas. Ese era el objetivo de controlar el nudo del Paramillo y la serranía de Ayapel y de Avive y salir hacia el Pacífico, al Atlántico y prolongarse desde ahí hacia Bogotá. Entonces, con esa formación de ese ejército agrario que pretendían formar, que construir, estaban alando al ELN y el ELN, con su visión del poder popular, pensaba que había que convencer a los del EPL para que se integraran a un solo proyecto revolucionario y que por otra parte ellos estaban tratando de jalar a las FARC. Como vemos aquí, una competencia, un deseo de figuración de todos al tiempo y ninguno tenía la capacidad de doblegar a los demás y esa es una de las razones por las cuales las guerrillas colombianas afortunadamente nunca se han podido unir porque siempre han encontrado ese tipo de conflictividad. Y además con todos los documentos que les encontraron, pues los bandidos se identificaron exactamente, ya se supo quiénes eran, de qué universidad eran estudiantes, obviamente de la Nacional, y muchos otros contactos, lo cual facilitó nuevas operaciones y también el desmantelamiento de células que tuvieron que huir a diferentes partes del país. Se infiere por los hechos sucedidos, se trató de una operación continuada en esas circunstancias. ¿Cómo se deduce que ocurrió la muerte del terrorista Luciano Pérez, alias Víctor, de la cuadrilla de Ricardo Lara Parada, en hechos sucedidos en límites de los municipios de Lebrija y Girón en Santander? Pues como usted lo define, así fue. Fue una operación continuada
Entonces, con base en lo que sucedió en Urabá, en el Alto Sinú, se produjeron las capturas aquí en Bogotá. Y con base en la información de esos bandidos, se supo que en una finca ubicada entre Lebrija y Girón, allí había un bandido de nombre Luciano Pérez, conocido con el alias de Víctor, que se hacía pasar por obrero, pero que era el enlace directo de Ricardo Lara Parada, y era el que les recibía los medicamentos para llevarle a los bandidos que estaban en esa selva inhóspita del Magdalena Medio, y era también la persona que le hacía las coordinaciones para que los extorsionados pagaran, y entonces se movía como pez en el agua en la región, pero usualmente aparentaba ser un obrero de esa finca. Entonces la cuarta brigada organizó una operación para ir a capturarlo, y como no lo conocían, estaban preguntando por él al Víctor, y en el momento que los soldados estaban en la casa registrando y preguntándole a los obreros quién era, el bandido agredió a un soldado, intentó desarmarlo, y otro soldado lo eliminó, y después de que ya se dieron cuenta, habían dado de baja al tal Víctor. Fue una situación fortuita en ese momento, pero el trabajo sí era la continuidad de una información de inteligencia que se tenía. Pues seguramente les han dado la información que era un campesino de contextura delgada y muy ágil, y de unos 25 años de edad. Esa era más o menos la información que tenían. Pero es que resulta que al llegar a una finca de obreros de esos, un diablo se parece a otro y todos son tienen esas características. Entonces no es tan fácil ubicar al que se está buscando, y los demás no van a decir es este por miedo a que después los maten. Entonces así ocurrió la baja del bandido este, que fue otro golpe duro para el ELN. Mi coronel, ¿cuál fue el balance operacional de las fuerzas militares en febrero de 1968 contra los grupos terroristas en Colombia? Pues esto nos demuestra una vez más que el cuento chino, que el Frente Nacional fue la panacea para la paz, no es sino eso, un cuento chino. Resulta que ya estamos en el 11.º año del Frente Nacional, 1968. O sea, ya van casi las tres cuartas partes de ese gobierno, de ese pacto de cuervos que hicieron en Europa, Lleras Camargo y Laureano Gómez, que supuestamente le traería la paz al país y nos quitaría de encima la dictadura horripilante del señor Rojas Pinilla. Ese era más o menos el mensaje que vendían. Pero como estamos viendo aquí, los resultados son otros. Febrero del 68, a puertas de una elección, hay una gran cantidad de bandidos detenidos. Hay un crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC, el ELN y el EPL. Hay una serie de combates, y todavía quedan remanentes de esas guerrillas liberales y conservadoras de los años 50 y 60. Entonces, el periódico El Tiempo publica aquí un balance que durante los 29 días del mes de febrero, porque fue un año bisiesto, el 68, hubo una gran cantidad de combates, y se dieron de baja a 10 cabecillas o 10 bandidos reconocidos todos en la región. Se nombra al tal Joselito de las FARC, de quien ya hablamos aquí. Se nombra también a un tal Pluma Roja, que era de las cuadrillas liberales que se estaban convirtiendo en comunistas, que lo dirigía un tal Griselio González alias Abanico, un bandido que sembró mucho terror en el Tolima, que cayó Mauricio Fajardo Osorio, integrante de la cuadrilla de Januario Valero, en San Vicente del Caguán, y comenzó a verse que en el Caguán ya las FARC para el año 68 tenían una organización grande, y lo mismo otro bandido que quedó herido, que era Joaquín Narváez Luzán, de la cuadrilla de Joselito. De igual manera, la Policía Nacional tuvo otros combates, y publicaban también la lista de la cantidad de armas que les han decomisado: fusiles San Cristóbal, carabinas San Cristóbal, subametralladoras, escopetas, granadas, revólveres, y sobre todo mucha propaganda comunista. Entonces, se ve que tanto en el Tolima como el Valle, Santander, Antioquia,
Cundinamarca y la misma Bogotá, estaban muy activas todas esas células terroristas, mientras al país le seguían vendiendo los políticos el cuento chino de que el Frente Nacional era el que ha traído la paz, y la paz que ellos presentaban era porque ya no se mataban más entre liberales y conservadores, pero intencionalmente ocultaban que el comunismo estaba creciendo de manera desaforada. Mi coronel. Y mientras tanto, ¿cuál era la principal preocupación de los partidos políticos tradicionales para la época, pese a la evidente amenaza que cada día pasaba, significaban los grupos terroristas en el país? Es que los titulares de los periódicos nos lo dicen todo, mi coronel. Aquí vemos que el señor Lleras Camargo, que ha sido el primer gobernante del Frente Nacional, periodo 58 al 62, cuyos resultados fueron muy lamentables, pero que por medio de la propaganda se presentó como el transformador, el hombre de la democracia, el que le trajo paz al país, el que le trajo unas nuevas visiones y bla, 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 bla. Entonces, salió y dijo en Cali esta frase que está ahí escrita para que veamos la farsa como manejaban las cosas. Y dijo que el Frente Nacional cumple los propósitos que lo inspiraron. Entonces, si uno mira con sarcasmo eso, quiere decir que el Frente Nacional sí cumplió con quitarle el poder a Rojas Pinilla y permitir que las guerrillas comunistas crecieran. Esa sería la deducción si se miran los hechos como estaban ocurriendo. ¿Y por qué dijo eso? Porque Carlos Lleras acababa de viajar a Estados Unidos y se ha reunido con un delegado de la Fundación Rockefeller. eh, en Estados Unidos, o sea, un presidente reunido con una ONG allá, y eso era una visita súper importante. Pero además porque Lleras que Restrepo le ha conseguido a él una cita para que esos funcionarios de Rockefeller lo acompañaran a él, a Lleras Camargo, a la Universidad del Valle. Así de ridículo es nuestra política, y eso está escrito y no se puede negar porque ahí están los archivos del tiempo, y aquí los colocamos en primera página para que nos demos cuenta que los políticos solo han pensado en sus intereses, en darse publicidad, mientras el país riega sangre a borbotones de gente que se mata creyéndoles sus cuentos a ellos. Y al mismo tiempo vemos que como se acercaban las elecciones de mitad de periodo, o sea, las de concejales, entonces conservadores progresistas, o sea, los que estaban en la línea de Belisario Betancur y de este señor Mariano Ospina Pérez, que eran los antilaureanistas, se unieron con los liberales para promover la unidad del Frente Nacional y sobre todo para que ni por equivocación el señor el señor Rojas Pinilla fuera a ganarle las elecciones en ninguna parte, y se movieron por municipios que después uno me queda pensando qué obra hicieron si era que estaban trayendo la paz, que es donde las guerrillas han crecido. Y ahí están los nombres: Tesalia, Paicol, La Plata, Insá, Belalcázar, en el Cauca y en el Huila. Y también estuvieron en el Valle, en muchos sitios, y el que encabezaba, por ejemplo en Buenaventura, el que encabezaba las concentraciones, Buenaventura, Trujillo y otros municipios, era el señor Rodrigo Lloreda Caicedo, que después llegó a ser designado y ministro de Defensa, designado a la presidencia. Y Ospina Pérez acompañó a J. Emilio Valderrama y Antonio Cacua Prada y a otros politiqueros de la época a que fueran a Suatá, Suescún, Capitanejo, Málaga, y la lista sigue. De eso que nos queda como punto de reflexión, que la mayoría de esos municipios, después de esas visitas y de esa época de politiquería, todos fueron epicentros de violencia de las FARC y del ELN. Entonces, pregunta del millón que nos queda aquí para la reflexión: ¿trajo el Frente Nacional alguna solución de paz como tanto nos han dicho y lo siguen repitiendo? Y aquí vemos también que en Pereira fueron todos esos politiqueros liberales y conservadores, y ahí hicieron un acuerdo, otro pacto, esos que hacían entre ellos, y modificaron las listas. Y la lista era repartiéndose la mermelada de cómo quedaban integrados los candidatos para la Cámara y la Asamblea en esos departamentos, y en especial cómo le daban puestos a los caciques locales. Y a eso lo llaman hacer política. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, ¿por qué en Estados Unidos se responsabilizó a los gobiernos latinoamericanos del lacónico final del programa estratégico Alianza para el Progreso? Pues en Nueva York se reunieron delegados de Latinoamérica con funcionarios del programa Alianza para el Progreso a hacer una evaluación de 6 años y se dieron cuenta que ha sido por esas corruptelas que se estaban presentando aquí en Colombia, que eran iguales a las que ocurrían en los demás países, que eso no funcionaba. Y entonces la Alianza para el Progreso dijo claramente, el señor Morse, que era el delegado de Estados Unidos para eso, que no es que mientras ustedes sigan en esa corruptela y esa podredumbre, eso es imposible que funcione ese programa. Entonces el señor Lleras Restrepo, que acababa de ir a Nueva York, salió de una declaración altisonante que eran los demás países, pero que aquí en Colombia eso era una maravilla. Y pues sí era una maravilla en el sentido de que él estaba quedando como el Salvador y por eso era que Lleras Camargo lo elogiaba, ya que en todas las escuelas y colegios públicos, inclusive en algunos colegios privados, llegaban todos los días a las 10 de la mañana unas señoras contratadas por ese programa y llevaban unos fondos grandotes de leche clean cocinada en agua y la distribuían con panes para los niños. Entonces, por lo menos se garantizaba que en las escuelas públicas donde había niños de escasos, de familias de escasos recursos, tuvieran ese alimento y a las señoras les regalaban, las reunían y las formaban en clubes de amas de casa y les regalaban harina de soya, harina de trigo, harina de maíz y a veces granos. Entonces, ese programa, por lo menos en esa parte subsistía y obviamente Lleras Restrepo, que era un politiquero de esos oportunistas, aprovechaba la situación para decir que su gobierno estaba combatiendo el hambre y que sí estaba cumpliendo con la Alianza para el Progreso y que además él tenía ya en ciernes para ese periodo sacar su reforma agraria. Eh, entonces el gobierno de Estados Unidos dijo que a pesar de todos esos pesares que había, ellos no pararían la búsqueda de seguir apoyando en Latinoamérica programas y proyectos de desarrollo para evitar que el comunismo creciera, además porque algunos países del continente estaban incrementando eh, el comercio con algunos países comunistas y citó con nombre propio el informe del Departamento de Estado que Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y Uruguay estaban incrementando los comercios con China y con Rusia y da las cifras de cuántos millones de dólares estaba cada uno de estos países, inclusive hasta Haití andaba ya en esas negociaciones. Entonces, una preocupación para Estados Unidos que a pesar de estar dando apoyos a estos países, los gobiernos no evitaban que se comerciara con los países comunistas. Y de remate también pusieron sobre la mesa que el señor Salvador Allende, que para la época era el presidente del Congreso de Chile, dirigente principal del Partido Comunista Chileno, de frente andaba en reuniones con terroristas bolivianos que han sobrevivido a la muerte del Che Guevara y estaba ayudando a que desde Bolivia se extendiera la guerrilla hacia Chile. Entonces todo eso lo ponía de manifiesto y de frente el gobierno de Estados Unidos y decía que así era imposible que funcionara un plan de alianza para el progreso si los gobiernos no se vinculaban en forma seria y concreta a resolver esos problemas. Bueno, mi coronel, esa era la preocupación de la Casa Blanca frente a la expansión del comunismo en Latinoamérica. Exactamente, mi coronel, esa era toda esa preocupación porque los hechos que acabamos de relacionar pues son muy reales y están en nuestra historia y no era solamente en Sudamérica, ¿no? En Centroamérica era el mismo problema con las guerrillas que ya estaban creciendo en Guatemala, Nicaragua, Salvador y Honduras y de las cuales por lo menos la de Nicaragua se tomó el poder y tumbó a la familia Somoza, la de Salvador estuvo a punto de lograrlo y la de Guatemala se prolongó por muchos años hasta que negociaron
una desmovilización, y donde sí no tuvieron suerte fue en Honduras, que la fuerza militar allá los eliminó sin ningún miramiento, ni en Panamá, donde a pesar de que llegaron a tener hasta Torrijos y al delincuente Piña Noriega en el poder, no lograron asentarse porque la dinámica económica que se mueve en el canal es muy poderosa y no encontraron adeptos para ese proceso. Visto lo anterior, mi coronel, ¿trajo el proceso de paz de Andrés Pastrana con las FARC tranquilidad y sosiego a los colombianos? Pues mi coronel, ni el Frente Nacional con toda esa parafernalia de comentarios que hacían, ni el pacto del señor Pastrana con las FARC, ni el pacto de Virgilio Barco con el M-19 han traído ninguna paz, porque es que lo que nos sucede a diario parece la repetición de la repetidera, y eso quiere decir que lo que está fallando es la política. No ha habido política clara y al contrario, una laxitud total que conlleva a que esto ocurra. Bueno, entiendo que tampoco trajo la paz de Juan Manuel Santos con Timochenko tranquilidad a los colombianos, mi coronel. Así No, claro, es. no, no trajo. Sí, siga. Sí, no trajo ninguna paz, al contrario, es que por eso mencionábamos esos municipios donde todos esos politiqueros estuvieron haciendo campañas en el 68. Y vemos cómo el Partido Comunista se fue asentando en diferentes zonas con sus diferentes cuadrillas y que la respuesta del Estado no ha sido la adecuada porque se ha limitado a enviar tropas a que combatan el problema, pero el cáncer que está dentro no se ha combatido. Y entonces, pues mueren gente metida en esos grupos, mueren soldados, mueren policías, pero el cáncer sigue ahí, porque el Partido Comunista sigue oxigenando eso. Entonces, quiere decir que la respuesta no se ha dado donde es ni como debe ser. Mi coronel, nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas y los campesinos han padecido el terror comunista de las FARC, EPL, M-19, ELN y otros grupos criminales. Merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio. Mi coronel, nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que deja la captura en Bogotá de una célula urbana del ELN que articulaba actividades criminales con otros grupos terroristas en el país? Pues mi coronel, podríamos decir que el Frente Nacional fue el paso a gobiernos liberales que facilitó la recomposición y el crecimiento de todas estas cuadrillas, que de ahí nos llevó a la antesala del fracaso del Estado colombiano
contra estos grupos terroristas que solamente ha sido una caña sostenida por las fuerzas militares, porque la dirigencia política ha sido ajena a su responsabilidad y a esa realidad, y que el señor Belisario Betancur marcó la pauta para que en los últimos 40 años el conflicto armado y la acción comunista armada haya sido tan depredadora contra Colombia. Al mismo tiempo nos demuestra que ese crecimiento de la violencia comunista es consustancial con el decrecimiento y la debacle política de los partidos liberal y conservador, al punto que, como lo hemos insistido tanto en la fundación, hoy estamos igual que en Venezuela. En Venezuela hay 36 partidos, aquí les ganamos, aquí tenemos 37, pero son agrupaciones sin ninguna ideología, sin ninguna organización, sin ninguna estructura, sino simplemente corruptelas políticas que se asocian para delinquir, para repartirse el poder, para nombrar corruptos y para que funcione una asistencia estatal con un financiamiento de esas agrupaciones sin que se note proyectos de Estado. Y la lista sigue indicándonos que es que esa politiquería ha estado siempre confrontada al drama que vive el resto del país y que no ha tenido una respuesta adecuada porque es que los hechos son persistentes y claros. Y quizás esta es la esencia de este programa, que en cada evento demostramos que no son sucesos aislados, sino que es la sumatoria acumulada de la misma mecánica de errores. Al final ha sido ganador el Partido Comunista, que ha tenido un control geoestratégico de diferentes zonas, y las FARC de todos esos grupos son los que han crecido con mayor asiduidad, pero hoy tenemos al ELN muy fortalecido y al señor Petro dispuesto a entregarle lo que sea con tal de que a él le den un premio Nobel de Paz y se puede eternizar en el poder. Eh, esa campaña bolivariana para una nueva Colombia que iniciaron las FARC es la bandera del Partido Comunista Armado, pero además es un referente para cualquier grupo criminal y desde luego cuando hicieron la supuesta desmovilización, inmediatamente Iván Márquez y otros terroristas dijeron que ellos son bolivarianos y que están siguiendo esa campaña y el pensamiento de terrorista tiro fijo. Eh, Siempre se gestó desde esa época, lo hemos venido reiterando, presencia de terroristas internacionales y ahora con la continentalidad de la lucha del ELN, todo lo que se encontró en los computadores de Raúl Reyes y de los demás delincuentes de las FARC, se muestra que el problema no es nacional, sino que es internacional y que cuando en los años 70 los ejércitos latinoamericanos apretaban a los comunistas y les impedían organizarse era porque andaban en esas, pero no se creía. Y hoy que se publica ya no se recuerda esa realidad de esa época. Eh, en síntesis, ese esquema, esa situación nos lleva a concluir que los augurios, los panoramas, lo que se avisora en las negociaciones de Petro con el ELN y las FARC será más de lo mismo, porque la clase política, que es la que tiene que cambiar el pensamiento y organizar proyectos de Estado serios, no lo ha hecho y parece que no lo hará por muchos años. Adelante, mi coronel, con su comentario. Sí, mi coronel. Reflexiona el episodio, qué pena, es como con gripa. Reflexiona el episodio 592 de Fundel, martes 30 de julio de 2024, que trató de la captura de 3 terroristas del ELN en Bogotá en febrero de 1968. Objetivo Colombia. Hemos visto y analizado que para el comunismo todo es válido con tal de lograr sus objetivos. Una de sus mejores estrategias es la destrucción de los cimientos morales de la sociedad e imponer su ética a toda costa, que no es otra diferente al engaño y similares como lo estamos sintiendo hoy en día. Miremos si la violencia y la destrucción de nuestro país por parte de los mismos nacionales, narcoguerrilleros comunistas y terroristas, quienes de la vigencia del Frente Nacional, o sea,
desde 1958 hasta el día de hoy. Y de seguir así, quién sabe hasta cuándo, siguen hablando de paz y se siguen sentando con los diferentes gobiernos en mesas de negociaciones, prometiendo esta vida y la otra para no seguir delinquiendo a cambio de pingües ganancias de toda índole, con promesas que desde la fecha supra no han cumplido y desde esa entonces culpando al Estado del incumplimiento. Es decir, la astucia de la narcoguerrilla colombiana ayudada por la irresponsabilidad de los gobiernos para combatirla supera la vivida en Rusia desde que se sembró la semilla del comunismo y el terrorismo del leninismo. De no ser por el profesionalismo militar y de policía, hace mucho tiempo Colombia estaría tomada a sangre y fuego por la dictadura comunista, como lo intentaron en la toma del Palacio de Justicia en 1985 en la propia capital de Colombia, ayudada por la irresponsabilidad de los gobiernos, de todos los gobiernos. Se tomaron el Palacio de Justicia en 1985 y mucho antes en otras acciones beligerantes, como lo hemos visto en anteriores episodios y hoy lo vemos en esta nueva versión del bandolerismo tripartidista, que mientras el ELN crecía en algunas ciudades, simultáneamente sus cuadrillas rurales se asentaban en el Magdalena Medio y por otro lado, el otro grupo terrorista del EPL urdía un plan en el Alto Sinú para atacar de forma conjunta con el ELN a unidades militares y de policía. Estamos hablando del año 1968 y hoy, en 2024, este grupo terrorista del ELN está sentado en la mesa de negociaciones buscando un premio en el Congreso como el que el gobierno de Santos, con la aprobación de los llamados partidos políticos y en contra de la voluntad del pueblo colombiano, le otorgó a terroristas de la FARC. Como al comienzo de esta reflexión, sugerimos una combinación de medios de lucha, uno de ellos la destrucción de la moral. Recordemos grosso modo lo ocurrido en Rusia para ver si se parece a lo que vivimos en nuestro país, en donde se quiere implantar el sistema comunista con la misma estratagema de la destrucción de los principios morales. Para ello, en Rusia se enfrentaron dos corrientes. De una parte, los mencheviques, mucho lo hemos nombrado en estas reflexiones, que con una de sus figuras más representativas, Bakunin, sugería el cambio propuesto por Marx en su materialismo histórico, inducido del materialismo dialéctico de Hegel, a través de medios pacíficos, esperando la paciente evolución de la sociedad. Y los bolcheviques, que con Lenin a la cabeza propugnaban el aceleramiento de la revolución por cualquier medio para llegar a la anhelada dictadura del proletariado. Y declaraba que para los revolucionarios la moralidad, de la que hablamos al principio, es todo cuanto sirve a su lucha. Ese fin, o sea, los medios, compromiso, deshonor, asesinatos, todo es bueno. La peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas en el asalto revolucionario. Esa es nuestra ética, decía. Recordemos también que en la Segunda Internacional en Bruselas,
en 1981, bajo la dirección de Federico Engels, triunfa el marxismo e impone sus principios y sus tácticas, pero en 1899, en la ONCE Internacional dirigida por Bernstein con el revisionismo, se rechaza las consecuencias políticas de Marx y propone una humanización de las relaciones sociales en lugar de la lucha de clases. Es decir, en cada internacional ensaya la estrategia más conveniente. Es entonces cuando aparecen estribillos del humanismo, el perdón, la violencia produce más violencia y otros, contando con la complacencia de los gobiernos y de los llamados partidos políticos. Es decir, en cada internacional ensayan estrategias, las más convenientes para la toma del poder, revolución violenta o humanismo pacifista, pero el objetivo no cambia. Resulta que la narcoguerrilla enemiga de Colombia ha combinado los dos métodos, revolución violenta y humanismo a través de galimatías de paz. Y los gobiernos y los llamados partidos políticos que en la praxis son empresas avaras de poder, de contratos y de burocracia y que han ayudado a la estratagema comunista de llevarlos a la victoria y de conseguir su objetivo final de la toma del poder. Por eso es que iteramos nuestro llamado a la sociedad desde este espacio de Fundel a no dejarse confundir con cantos de sirena de que a través de los procesos de acuerdos de paz con la narcoguerrilla conseguiremos la anhelada paz y la libertad que todos deseamos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. De acuerdo con su concepto, queda claro que la guerrilla colombiana ha estado inmersa en un proceso revolucionario estratégico, combinado y articulado de las formas de lucha. Por un lado, la política que la hacen desde la legalidad, aprovechando las bondades de la democracia, con un partido morrongo, peligroso y criminal como el Partido Comunista, y paralelamente sus estructuras clandestinas o subterráneas, subrepticias, desarrollan la violencia y unos y otros se reconocen que es una combinación de formas de lucha, pero que ellos no están metidos ahí. Y luego se encuentran a gobiernos integrados por dirigentes corruptos y descompuestos que se sientan a negociar con ellos lo que sea, con tal de conseguir premios Nobel de paz y distinciones y posicionamientos políticos sin darse cuenta que están cavando la propia sepultura y la sepultura de la institucionalidad en el país. Ese ha sido el drama y es el reflejo de lo que pasó en el Frente Nacional y por eso decíamos hoy, cuando el señor Lleras Restrepo es felicitado por Lleras Camargo, lo único que estaba diciéndole seguramente era que estaba cumpliendo exactamente con el plan de entregar el país a los comunistas. Obviamente eso no fue lo que quiso decir él, lo que quiso decir era que el gobierno del Frente Nacional era una maravilla de paz, pero no se daba cuenta que en el fondo era acabándole la tumba a Colombia y que lo que ha venido después es la consecuencia de esa falta de claridad y visión a futuro. Llegamos al final, esta noche tendremos un análisis muy interesante que es en qué anda la paz del señor Petro con el grupo terrorista de Iván Mordisco para que analicemos algunos aspectos y lleguemos a conclusiones de fondo. Feliz día para todos y que Dios, como siempre, nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel.